Bueno, Dios les bendiga. Como ya saben, la semana pasada terminamos con la epístola de los Corintios. En esta semana yo iba a comenzar lo que era la introducción de la epístola del sufrimiento, primera de Pedro, ¿no? Porque recientemente lo estuve estudiando para mí, creo que es una epístola especialmente para tiempos difíciles, que da mucho ánimo y mucha esperanza. Pero como tal vez algunos de los que están aquí se habrán enterado, esta semana hubo una triste noticia y fue pues, por decirlo de alguna manera, la caída de un hombre de Dios, Steve Lawson, un hombre muy respetado, un hombre por el cual muchos hemos sido bendecidos por sus prédicas, sus enseñanzas, un hombre de la misma línea, por decirlo así, de MacArthur, de Watcher, de Michelin, o sea, de esa misma línea, ¿no? Pues esta semana la iglesia publicó que tenía una conducta inapropiada. Él mismo confesó a los ancianos de la iglesia una conducta inapropiada y fue removido del pastorado, ¿no? Una noticia muy triste y a la misma vez sorprendente, porque si esto hubiese venido, por decirlo así, de un Maldonado, de un Rudy Gracia, de un falsante de estos del Evangelio de la Prosperidad, pues uno no se sorprende. Uno dice, bueno, es que era de esperar, ¿no? Pero estamos hablando de un hombre que estaba en todas estas conferencias que, por ejemplo, que hacen en República Dominicana por su causa, con el hermano Miguel Núñez, estaba MacArthur, estaba él, estaba Michelin, Watcher, o sea, estamos hablando de un maestro de la palabra, un hombre de testimonio. Y pues esta semana la triste noticia de que pues tenía una relación inapropiada, no dieron más detalles, se asume que es adulterio, y pues fue removido, ¿no? Entonces creo que es nuestro deber orar por él, orar por un genuino arrepentimiento, que el Señor lo restablezca, y sobre todo orar por su esposa, orar por su familia. Ahora esta familia ha quedado automáticamente, ya separó toda la entrada de parte del ministerio. O sea, entonces ahora esta familia, no solamente él, sino que su familia, su esposa se van a ver afectados económicamente, porque la entrada y todo era pues lo que ganaba él en el ministerio, ¿no? Eh, También la iglesia que estaba pastoreando, esto seguramente es un golpe duro para esa iglesia. Eh, Así que yo creo que tenemos que orar por ello. Pero a la misma vez, viendo yo esto, me llevó a Primera de Corintios 10:12, donde dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. A veces este versículo lo citan mal y dicen, no, porque la Biblia dice que el que mira que el que está firme, mire que no caiga. No, aquí no dice el que está firme, aquí dice el que piensa. Porque muchas veces lo que nosotros pensamos de nosotros mismos está muy lejos de la realidad de lo que somos nosotros. Y solamente en tiempos de prueba y de tentación es que sale el verdadero nosotros, el yo verdadero, y sale verdaderamente el estado espiritual de nosotros. Y lo cual eso me llevó entonces a traer el mensaje que voy a estar compartiendo en esta mañana: la caída de un hombre de Dios. Y va a ser basado en David, la caída de un hombre de Dios, y vamos a estar en segunda de Samuel, capítulos 11 hasta el 12, capítulos 11 y 12, así que voy a orar y por ahí mismo vamos a empezar porque quiero cubrirlo todo y mantenerme ahí. Así que oramos. Amantísimo Dios eterno, te damos gracias, Señor, gracias por la salvación primeramente, gracias por el enorme privilegio de estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias por los que están mirando a través, Señor, del internet también. Oh Dios eterno, ahora nos disponemos, Señor, a exponer tu palabra, Padre Santo. Dios Santo, te rogamos que lo que se hable en esta mañana, Señor, seas como siempre para la gloria y honra tuya solamente, y después para edificación de cada uno de los oyentes, comenzando por el predicador, Señor. Así que te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a ir a segunda de Samuel capítulo 11 y voy a ir leyendo y explicando y comentando
Y como dije, basado en Primera de Corintios, el que piensa. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando miramos el contexto de Primera de Corintios 10, el contexto es que Pablo viene hablando de todos, de los que salieron de Egipto. Y como todos fueron bautizados bajo Moisés, o sea, cuando pasaron cruzaron el Jordán, pero dice que de la mayor parte de ellos Dios no se agradó. Y por eso quedaron postrados en el desierto. Y es una enseñanza para nosotros. Yo escuchaba también al hermano Juan Manuel Vaz, ayer lo estábamos escuchando, y algo que él dice también que sorprende, porque uno ve estos hombres de Dios, a la misma vez yo creo que Dios permite esto para que nosotros no pongamos en pedestal a nadie, porque es muy humano uno empezar a veces a ver ciertos predicadores o ciertos maestros, ciertos pastores y ponerlos en un pedestal, ¿no? Y creo que esto sirve también para que nosotros pongamos la vista solamente en Cristo y como vamos a ver en la exposición de la palabra en esta mañana, que cuando vemos estos casos, esto no es para decir si fulano cayó, pues que yo caiga no es nada, ¿no? Sino todo lo contrario, sino para temer, si fulano cayó, yo puedo caer también. Así que vamos a ir a Segunda de Samuel, capítulo 11 en adelante, y comienzo en el versículo 1, donde dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, Joab era su general, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y es importante que marquen eso, porque mire el énfasis que hace el escritor bíblico. Dice, pero haciendo ese énfasis, David se quedó en Jerusalén. David debió de haber estado en la guerra. Y muchas veces cuando viene la caída, cuando viene la tentación, muchas veces nos encontramos donde no tenemos que estar. Todo este triste episodio del capítulo 11 y 12 se hubiese evitado si David hubiese ido a la guerra como tenía que haber ido. Pero al él decidir haber quedado, fue lo que llevó a todo esto. Yo recuerdo años atrás, un hermanito en Cristo, amigo, lo conocí en el gimnasio cuando yo vivía allá en Kissimmee. Este muchacho, yo me acuerdo, tenía un problema y era con la pornografía. Y yo me acuerdo, yo le empecé a hablar de Cristo, vino a los pies de Cristo y todo esto, y se estaba congregando. Pero resulta, después él mismo me confesó que muchas veces cuando la esposa y los hijos se iban para la iglesia, él de repente no se sentía bien y se quedaba en la casa. Y mientras la familia estaba en la iglesia, él se quedaba en la casa. ¿Y qué pasa? Ahí era que empezaba a mirar donde no tenía y terminaba en la pornografía. Después, claro, Dios mío, fallé, ¿qué hago? No, que... Pero los próximos domingos lo mismo. La familia se iba para la iglesia, su esposa y sus hijos, y él se quedaba en la casa. O sea, estaba en el sitio equivocado. Este amigo mío, si se hubiese ido para la iglesia con su esposa y su familia, no hubiese quedado expuesto a lo que estaba expuesto. Igual que si David se hubiese ido a la guerra, no hubiese quedado expuesto. Y muchas veces viene la tentación, caemos en la tentación porque no estamos donde debemos de estar. Estamos en el sitio equivocado. Estamos rodeándonos de las personas equivocadas. Estamos en un sitio cuando deberíamos de estar en otro. Y este es lo primero que podemos aprender leyendo la caída de David, es que comenzó todo porque él estaba en un lugar cuando debió de estar en otro. Una persona que Dios ha liberado del alcoholismo no tiene que ir con amistades a un bar o compañeros de trabajo. No, porque tiene esa debilidad, no debe de exponerse. A lo mejor otro que no tiene, igual que en una ocasión estaba leyendo yo un hombre que tenía y que el ministerio de ir a los prostíbulos a predicarle a las prostitutas. Por favor. O sea,
vemos aquí que la palabra de Dios hace un énfasis y lo hace de una manera negativa, como dice aquí el comentario que tengo, dice, pero David se quedó en Jerusalén. La conexión entre estas dos frases es una mala señal, ya que los reyes salen a la guerra, pero este rey no lo hace. O sea, todo Israel fue a la guerra, pero el líder de Israel no lo hizo. El lector puede percibir un contraste entre el rey que está desocupado y tranquilo y los soldados en el campo de batalla. Lo cual lleva al segundo punto que vamos a hacer ahora cuando leamos el versículo 2. Que muchas veces el ataque y la tentación viene en los momentos que uno, como la palabra, ocio. Ajá, en los momentos de ocio, cuando uno está ocioso, cuando uno está ocupado, cuando uno está relajado, cuando uno está tranquilo, muchas veces en ese momento que el enemigo aprovecha para atacar a uno. Cuando uno ha bajado la guardia, cuando uno está confiado. Ya vemos que David estaba donde no tenía que estar. Y ahora lo vemos en un momento relajado, tranquilo, como muchas personas cuando se ponen tranquilos a meterse en el teléfono. Yo me acuerdo años atrás, muchos años atrás, nosotros pues teníamos en aquel tiempo cable, HBO, Cinemax, todo ese tipo de cosas, que ya yo en lo personal no tengo nada de eso, no estoy condenando a quien lo tenga, pero yo no lo tengo. Pero yo me acuerdo que a veces en la noche, cuando se acostaba todo el mundo, pues uno, qué sé yo, no tenía sueño y se ponía uno así a cambiar canal, especialmente eso después de las 10 de la noche, 11 de la noche. No sé ahora, vuelvo y lo digo porque ya hacen años que no tengo eso. Pero me acuerdo que tú cambiando así, y eso era cambiando canales, boom, y casi todita la programación era de adulto en estos canales. Entonces tú cambiando y boom, aquí te salía una pareja desnuda, ya te sale otra mujer desnuda, aquí te de eso y uno tenía que estar. Entonces en ese momento que uno está ocioso, que uno está relajado, que está con el control cambiando canales, ahí es que de repente puede venir la tentación. Vamos a traerlo a un contexto ya más de ahora. En el teléfono, en la tableta, está buscando, está tranquilo y de repente te empiezan a salir ciertas cosas. Versículo 2. Y sucedió un día que al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real, como dije, lo más tranquilo, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Boom. O sea, aquí vemos ya, David debía de estar en la guerra, se quedó en la casa, está tranquilo, relajado, como el que está buscando así en su teléfono. En vez de haberse ido para la iglesia o en vez de estar estudiando la escritura, se metió al teléfono, se metió a la tableta, pasando por ahí, ¡boom! Y de repente o le salieron, le tiraron por ahí una mujer, alguna de solicitud de amistad o una de esto, porque muchas de estas solicitudes de amistad son páginas de pornografía. O sea, ahí viste, caíste, te pasó como David. David miró un momento. Si David mira, va caminando y uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible? Hay que mirar cómo eran los edificios en ese tiempo. O sea, el palacio estaba por encima, muy por encima de lo que eran el resto de las casas, de los edificios. Y probablemente, o sea, aunque donde estaba Betsabé, probablemente era un sitio cerrado, no era que estaba en la intemperie, pero desde la vista donde estaba David sí se podía ver, ¿no? Entonces David va pasando y mira eso. Y ahí se detiene. Cualquiera puede mirar en un momento dado. La cuestión es cuando uno se detiene. Porque uno puede estar pasando algo y en el teléfono o en la televisión y vio algo, boom, o en la calle y cambiar la vista o tratar de seguir. O cuando ya uno se queda mirando y empieza uno a maquinar. Como decía el reformador Martín Lutero, tú no puedes evitar de que un pajarillo vuele encima de tu cabeza. Pero lo que tú sí puedes evitar es que ese pajarillo haga un nido en tu cabeza. Entonces muchas veces las situaciones, lo que pasa, uno no lo puede evitar. Aunque en este caso sí pudo haber sido evitado, empezando si David se hubiese ido a la guerra.
pero en algunas ocasiones no podemos evitar. Vamos a poner que estás tú donde tiene que estar, porque a veces donde tiene que estar es que hasta en la misma iglesia. A veces ahí el enemigo se cuela y ataca, porque no todo hombre y toda mujer que va a la iglesia son personas convertidas. Ahí el enemigo también tiene sus instrumentos. Por eso es que cuando una persona está buscando un hombre cristiano, una mujer cristiana, debe de mirar el fruto. No es lo que afirme ser, es el fruto. O sea, un joven que está saliendo con una joven cristiana de la iglesia y la joven ya está dispuesta a tener relaciones sexuales. Mijo, sal huyendo como salió José. O viceversa. Tú mujer, y conoces un joven en la iglesia y ese joven ya está empujando para que le den la prueba de amor, teniendo relaciones, ya sabes que eso está desechado. Que te den la prueba de amor aguantándose hasta que se casen. O sea, entonces vemos aquí que David está ocioso, está sin hacer nada, está donde no debe de estar, porque debía estar en otro lugar, y caminando ahí, ¡boom!, ahí ve a Betsabé que se está bañando. Y la Biblia dice, estos son palabras inspiradas, esto no es una exageración, dice, era una mujer muy hermosa. Y ya sabemos de qué pata cogía David. O sea, y aquí lo importante, mi hermano, es que acuérdese que la Biblia se refiere a David como un hombre conforme al corazón de Dios. No olvidemos esto. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, ya la curiosidad, ya mordió el anzuelo, ya vino la curiosidad. No fue solamente que miró y siguió, sino que ya quiso investigar. ¿Ves? Todavía está ahí. Investigan, pero entonces ya le traen la información. Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. ¿Quién era Urías Eteo? Urías Eteo era uno de los soldados más fieles de David, del grupo de los 30. O sea, un amigo, un hombre que había puesto su vida por David. Un hombre fiel. Y fíjese que ya ahí nada más, ya vamos a brincar. Estaba donde no tenía que estar. Miraste, no pasaste la vista, mordiste el anzuelo, mandas a preguntar. Hasta ahí. Pero señores, ya te dijeron, oye, esa es la mujer de Urías, de uno de los hombres tuyos de confianza. Punto, era una mujer casada. Eso ya debió de ser la línea roja que David decir, y más un hombre conforme al corazón de Dios decir, no, hasta aquí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sigue? Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y durmió con ella. O sea, vemos aquí que ya David le importó muy poco. Aquí se olvidó de la ley de Dios. El hombre que en los Salmos escribe cómo ama la ley de Dios. La ley de Dios condenaba el adulterio. La ley de Dios condena el codiciar la mujer de tu prójimo. Pero en ese momento la ley de Dios quedó muy lejos. Y así pasa cuando viene la tentación y cuando esa concupiscencia en nosotros empieza a encender, la ley de Dios y la voz de Dios se oye como lejos. Y como que lo real es el pecado que tenemos ahora, el gusto del pecado, sea cual sea. En este caso era sexual, sea cual sea. Lo que se piensa es el gusto que esto me va a dar. ¿Cómo me va a satisfacer? No en las consecuencias. En las consecuencias eso el enemigo no te lo tira. Las consecuencias vienen después. Pero lo que se piensa en ese momento es satisfacer mi deseo, aunque vaya en contra de lo que Dios ha establecido, sin importar cuál es mi posición. O sea, David era el rey de Israel. Entendamos que Israel era una teocracia, a diferencia del Israel actual, que no es una teocracia, es un gobierno secular. En tiempos de David era una teocracia que se tenía que regir por la Torá. Como decir, los países islámicos hoy se rigen por el Corán, ¿verdad? O sea, y las leyes que se aplican son de acuerdo al Corán. Israel era una teocracia, así que David tenía que ser el ejemplo.
Y más un hombre que había escrito tantos salmos, un hombre que había sido bendecido por Dios de la manera, un hombre que vio como Dios desechó al primer rey Saúl por la desobediencia. Pero todo eso se hizo muy lejos. Y así pasa cuando tenemos el pecado, cuando tenemos la tentación, en el momento es satisfacer. Y puede venir de muchas maneras. La tentación puede venir. Usted tenía que irse para la iglesia hoy, cogí y se fue de shopping. Y allá de shopping, allá se puso en las tiendas a mirar y ahí vio algo que le fascinó, le encantó, lo miró. Sabe que no tiene el dinero para eso, pero bueno, dándose un tarjetazo se resuelve, ¿no? Y no está pensando en el momento, en cuando venga ese bill. Entonces en el momento uno lo que mira es, boom, el tarjetazo, tengo lo que quiero, estoy contento, estoy feliz. Y después viene el lloro cuando viene el bill de lo que se gastó que no se podía gastar. Es un simple ejemplo, simple. Como digo, la tentación puede venir a nivel de dinero, a nivel de inmoralidad sexual, de diferentes maneras, caer en lo que sea. Pero el patrón que sigue es básicamente el mismo aquí. Dice que entonces vino David. David pensó que estaba por encima de la ley. Y muchas veces los hombres de Dios, muchas veces los que tienen ministerio, piensan que porque es pastor o porque tiene tal cargo, está por encima. Y se le predica a la congregación, pero no se predican a ellos mismos. En este caso, créanme que el primero que yo le estoy predicando es a mí. O sea, como dije, a mí me impactó mucho la noticia de este hermano en esta semana. Y lo primero que me impactó y lo primero que pensé fue en esto, en el caso de David y después en el caso de Pedro. Entonces vemos que ya vino, la trajo a él, durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Pero oiga bien, versículo 5, y coincidió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. La consecuencia, con lo que David no contaba y con lo que las personas cuando caen en pecado y ceden a la tentación no cuentan, la consecuencia, una sola vez. Oye, hay personas que están por años tratando de tener hijos y no tienen. Y de una, ¡boom!, salió encinta la mujer. Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías Eteo. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, descienda a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente a la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Después que comete el pecado, ahora hay que tratar. Ahora otro pecado, vamos a cubrirlo. Vamos a cubrirlo, porque es que un pecado te lleva al otro. O sea, un pecado te lleva al otro. David comete este pecado, ahora tiene que tratar de cubrir el pecado. No confesarlo, no en ese momento ya con todo lo que había hecho mal, decirle pecado, he fallado y enfrentar las consecuencias. No, vamos a cubrirlo. ¿Y cuál es el plan? Bueno, pues vamos a que venga Urías, llámalo para aquí, lo tratamos bien chévere y lo enviamos para la casa para que duerma con la mujer y después le achacamos el hijo a él. Ese era el plan, en palabras simples. Pero no le salió. Versículo 9, mas Urías no durmió, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, no has venido de camino. Ahora David se hace el más comprensivo. No has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Ahora, plan B.
El hombre no de eso, ahora otro pecado más. Porque la Biblia sí condena la borrachera. No condena el consumo de alcohol, pero sí la borrachera. Y ahora vamos a emborracharlo para que este hombre se vaya borracho a la casa. Allá no sabe ya ni lo que pasó. Y sí le podemos todavía achacar el hijo. Y otra cosa importante, porque también vamos a ver aquí como lo que le pasa a Urías fue por ser un hombre temeroso de Dios y por hacer lo correcto. Y muchas veces nosotros por hacer lo correcto van a venir todavía más problemas y todavía van a venir más aflicciones. Si Urías se hubiese ido a acostar con su mujer, que no era pecado, pero el temor de él era tal que decía, no, mientras el ejército y esto está allá, ¿cómo yo voy a ir a dormir con mi mujer? O sea, pasarla bien mientras otros están allá afuera. Y eso le costó la vida, como vamos a ver. Y muchas veces el obedecer la palabra de Dios nos va a costar. Nos va a costar. Y en algunos países está costando hasta la vida. Actualmente ha sucedido a través de 2000 años de historia. Pero va a costar. Tal vez no la vida, pero sí el trabajo, sí la posición. Cuando le demanden algo a uno en el trabajo que uno sabe que va en contra de la palabra de Dios y uno se mantenga firme, puede venir entonces el azote, como en este caso fue. Así que vemos que muchas veces el azote viene por desobediencia a la palabra de Dios, pero a veces viene también por obedecer la palabra de Dios. Viene como consecuencia de nuestra desobediencia, pero muchas veces también puede venir la tribulación a causa de nuestra fidelidad a la palabra de Dios. Ahora dice versículo, y David ya vimos a embriagarlo, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Ni a un borracho se fue a dormir a la casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta. Aquí ya selló, con eso selló su propio fin, por hacer lo correcto. Urías. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Wow. Mi hermano, estamos hablando de un hombre que la Biblia dice que es conforme al corazón de Dios. Esto es para nosotros temblar. Porque si un hombre vea ya todo lo que había hecho mal David hasta ahora, trató de cubrir su pecado, le falló, ahora va a un pecado peor, ahora va a planear el asesinato de este hombre, de un hombre fiel a él. Un hombre que estaba dispuesto a dar la vida por él. Un hombre que estaba peleando al lado de David desde que David era perseguido por Saúl. Y mire cómo David le paga. Para que vea lo que es el pecado. Para que vea la maldad que hay en nuestros corazones. Aún en personas regeneradas, el pecado sigue estando en nosotros. Por eso es que esto es una batalla continua. Por eso es que nosotros no podemos bajar la guardia. Por eso es que nosotros no podemos decir, no, ya estoy a cierto nivel. Como yo he oído personas que dicen, no, ya yo no peco. Esos son los más rápidos en caer. Tenemos que estar conscientes. Cuando nosotros estamos leyendo, por lo que estamos estudiando esto en esta mañana, es para crear conciencia a nosotros. Si David cayó, si Pedro cayó, si en esta semana Steve Lawson cayó, mañana yo puedo caer. Y aquí cualquiera puede caer, tal vez no en el mismo pecado, porque la debilidad tuya no tiene que ser la mía, ni la mía la tuya. Pero podemos caer. Y como vamos a ver, muchas veces el pecado de nosotros trae consecuencias a otras personas inocentes, que son heridas. Cuando Jonás desobedeció, y Dios le dijo, vete para Nínive, y Jonás dijo, no, me voy para el otro lado. Y se metió en el barco aquel. Se levantó la tormenta y dice que todos los marineros que estaban ahí, que no tenían que ver nada con Jonás, tuvieron que empezar a tirar sus bienes por la borda. O sea, sufrieron pérdida. ¿Por qué? Porque eran las personas que estaban rodeando a Jonás en ese momento por el pecado de Jonás. Como en este caso con la caída de este pastor, ahí ahora está sufriendo su esposa, sus hijas,
la congregación. O sea que el pecado no solamente lo afectó a él, sino que afecta ahora a muchas otras personas. Y es algo que tenemos que tener en cuenta nosotros. A veces decimos, bueno, pues nada, pues tendré que lidiar con las consecuencias. Sí, pero es que muchas veces las consecuencias no son para ti solamente, sino para los que te rodean. En este caso de este pastor, ahora se le cortó todo el dinero. Este hombre vivía del ministerio, del pastorado. Ahora se le cortó ese dinero. Ahora sabe solamente Dios en qué situación está económica queda él, pero no él, porque uno puede decir, bueno, se lo buscó, pero ¿y queda la esposa y sus hijas? Que son inocentes aquí. Ahora van a sufrir económicamente por el pecado de este hombre. O sea que el pecado que nosotros creemos que nos estamos permitiendo, muchas veces no es solamente a nosotros que nos va a traer consecuencias y nos va a afectar, sino a las personas que nos rodean también. Entonces vemos aquí ahora la desfachatez de David. Planea el asesinato de Urías y mira si confía y sabe que este hombre fiel, que le da la carta que tiene su sentencia de muerte al mismo Urías para que la lleve al general Joab. Porque si bien pudo haber Urías haber dicho, bueno, ¿y qué habrán mandado aquí? Déjame chequear. Y se daba cuenta de todo. Pero David sabía que eso era un hombre recto, un hombre fiel, un hombre íntegro, que no iba a hacer eso. Y tiene la ironía de por él mismo mandar la carta que lo está sentenciando a muerte. Versículo dice, y así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse, ya lo conocían, y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro quien hirió a Abimelech, hijo de Jerubaal? ¿No echó una mujer el muro un pedazo, una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces, o sea, cuando él empiece con la cantaleta, tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado, y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. ¿Cómo responde David? Ni se molestó ni se enojó por todas las personas que habían muerto por la imprudencia de acercarse tanto, que él en una situación normal él se hubiese enojado y hubiese dicho, ¿por qué se están acercando tanto y exponiéndose al peligro y a que mueran la gente? No. En este caso, por matar a uno, le importó un bledo, le importó un pito lo que era las muertes de los demás. Quiero aclarar, dije le importó un pito, para nosotros eso no es una mala palabra, así por sí. Aclaro, porque sé que hay personas que me oyen de otros países y puede ser algo, así que en ese sentido me disculpo, pero no es una palabra mala para nosotros. O sea, David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por eso, tranquilo, no te preocupes, chico. Porque la espada consume, ora a uno, ora a otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Parece que todo le salió bien a David. A veces nosotros vemos como el malo o el que hace lo mal, aparentemente le sale todo bien. Y el que procura hacer las cosas bien, en este caso como Urías, le costó la vida. Y David, que hizo todo mal, aparentemente le salió todo bien. La jugada que hizo, aparentemente le salió bien. Como nosotros podemos pecar y pensar que en el momento, porque no nos ha fulminado un rayo, porque no hemos visto una consecuencia en el momento, podemos pensar que todo ha salido bien. Todo está bien.
Pero mire lo que como termina el versículo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Cubrió su pecado, pero no lo pudo cubrir ante los ojos de Dios. Nosotros podemos cubrir nuestro pecado, podemos engañar a todo el mundo alrededor de nosotros y aún así engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios no lo engañamos. A Dios no lo engañamos. Versículo 12. Jehová envió a Natán a David, y Natán era el profeta de Dios, y viniendo a él le dijo, ahora viene Dios y envía al hombre, al profeta, y vea lo que era un profeta de Dios. Un profeta es alguien que habla de parte de Dios, no es alguien que andan como aquí piensan todo el tiempo prediciendo el futuro. Y los falsos profetas de hoy en día, que la bendición viene para ti, Dios tiene esto para ti. No, cuando vemos los profetas del Antiguo Testamento, lo que hacían era constantemente hablar del juicio que venía. Y lo que hacían, y el profeta de hoy en día, un pastor es un profeta de Dios o un predicador, porque se supone que está hablando de parte de Dios. Y no es para hablar lo que la gente quiere oír, sino lo que Dios demanda. Lo que es ir en contra del pecado. Y esto fue lo que hizo el hombre de Dios. Este hombre no tuvo temor porque David era el rey. No, este hombre habló claramente lo que Dios lo había enviado. Y ese es el trabajo del hombre de Dios. Y ese es el problema que tenemos en las iglesias hoy en día. Que la gran parte de los predicadores hoy en día no predican en contra del pecado ni la necesidad del arrepentimiento. Comenzando por nuestras iglesias bautistas y muchas iglesias reformadas. Y por eso es que vemos la situación. Iglesias llenas de personas autoengañadas, que porque repitieron una oración, levantaron una mano, se bautizaron o confían en su ministerio que están envueltos, piensan que son lo que no son. Pero seguimos. Entonces Jehová envió a Natán a David, viniendo a él le dijo, habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Era como la mascota, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Qué fácil es para nosotros mirar el pecado ajeno, ¿verdad? Qué fácil, cómo uno se enfurece a veces. A lo mejor cuántos mismos ahora mismo no se estarán enfurecidos con este pastor que cayó. Y señalándolo y en vez de orar para que Dios lo levante, pues que se acabe de fastidiar ahí y que pague y que le caiga todo el juicio de Dios, ¿no? Qué fácil es nosotros. Cuántas veces a veces cuando se está predicando en la iglesia, en vez de asumir que esa prédica es para mí, decimos qué pena que fulanito o fulanita no vino, que eso iba para él o para ella, no para mí. Porque siempre es fácil para nosotros mirar el pecado de otro. Siempre es para nosotros fácil juzgar el pecado de otro. Pero el de nosotros, ese no. Ese lo pasamos por alto. Y eso es lo que vemos, esa es la naturaleza humana. Y la naturaleza aún en hombres y mujeres de Dios, porque David era un hombre de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y se enfureció cuando oyó esto. Claro, porque está viendo el pecado de otro. Es hombre digno de muerte. Y mire la valentía del hombre de Dios. Mire la valentía del profeta de Dios. Entonces, en versículo 6, vemos que dice, vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Ahora vea el hombre de Dios, el verdadero profeta de Dios. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Porque David tenía un harén. David tenía varias esposas. Como aquel hombre tenía montones de ovejas y ganado. Y decidió coger la corderita del hombre pobre.
Y David, con todas las mujeres que tenía, que si le hubiese pasado por la mente lo que se le pasó y se calentó, lo que tenía que era verse salir corriendo para el harén y allá tranquilizarse, o con una de sus esposas. ¿Qué fue lo que hizo? No, cogió la mujer ajena. La única, la esposa de ese hombre fiel, de ese soldado fiel. Pero qué fácil es mirar cuando se cuenta la cosa que es otro el que la hace. Ahí sí nos da coraje. Ahí sí que demandamos justicia. Pero cuando somos nosotros, ahí no. Ahí no. Y esto fue lo que pasó con David. Y es una enseñanza para nosotros. Pero mira, el hombre de Dios no se echó para atrás. Imagínense si Natán llega a ser un predicador de estos de hoy en día. Que le dice, bueno, pero David, recuerda que estás en la gracia, que Dios te ama, que Dios te va a bendecir, que todo esto. No, le dijo el pecado. De hecho, saben que la salvación siempre ha sido por gracia. No había una manera diferente en el Antiguo Testamento y otra manera en el Nuevo Testamento. Hay gente que erróneamente cree que la gente se salvaba por guardar la ley en el Antiguo Testamento. La salvación siempre fue por la gracia, aún en el Antiguo Testamento. La nación de Israel fue escogida por gracia. Abraham fue escogido por gracia. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Siempre ha sido por gracia, nunca por mérito propio. Así que decir que porque estamos en la gracia, no hay que condenar el pecado, no hay que señalar el pecado como ocurre en la gran parte de nuestros púlpitos hoy en día, es un gran error. Y estos atalayas mudos, soñolientos, van a tener que dar cuenta a Dios. Van a tener que dar cuenta al Señor por no predicar ni exponer el pecado. Natán no fue así, imagínense que Natán hubiese hecho eso. No, pero caramba, el rey, si este hombre lo toma de la manera que no es y me tumba la cabeza. No. Natán fue fiel a Dios, sin medir las consecuencias. Ese es el trabajo del predicador, del pastor, del maestro, del hombre de Dios. Es predicar lo que dice la palabra, sin importar el costo. Entonces dijo Natán, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Independientemente del pecado que nosotros estemos cometiendo, lo único que estamos demostrando es que nos importa un bledo la palabra de Jehová. No lo ponga así porque eso suena fuerte. No lo ponga así, tampoco así. No, es así. Es así. El hombre que escribió tantos salmos, que se deleitaba en la ley de Dios, en la palabra de Dios, que era lumbrera su camino y todo esto, a la hora de la hora la tuvo en poco. Y así fue como Dios lo vio. Y así es como Dios ve cada vez que nosotros pecamos contra Él. Porque si yo le miento a una persona, yo puedo decir, bueno, estoy pecando contra esa persona al mentirle. Pero primeramente pequé contra Dios porque quebranté y tomé en poco la ley de Dios. Y eso es lo que muchas veces no vemos. El que comete adulterio con la mujer ajena, pecó contra su esposa y pecó contra el marido de esa mujer. Pero primeramente pecó contra Dios porque tomó en nada su ley. Lo que uno está diciendo, bueno, tu palabra dice esto, pero yo lo que quiero hacer esto y es lo que voy a hacer y se acabó. Ah, no, pero tampoco, no, tampoco, esa no es mi actitud. No lo ponga así. Eso suena muy fuerte, tampoco así, no. Sí, así es. Así es. Tomamos en poco la palabra de Dios. Y así es que Dios lo ve. Haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada. Literalmente no fue él quien lo mató con sus manos, pero fue el plan de él. Así que a Dios le contaba igual, como si hubiese sido la propia mano de David la que lo mató. A Urías Eteo heriste esa espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. El pecado pareció que quedó bien cubierto, pero no ante los ojos de Dios.
Así que no nos engañemos, por más que nosotros tratemos de ocultar nuestro pecado, de negar nuestro pecado delante de las personas, de disimular como que no hemos pecado, que estamos bien, ante los ojos de Dios no se puede. No se puede. Por lo cual ahora, no, oiga bien, consecuencia. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Mire cómo Dios ve la cosa. Tomas en poco mi palabra y me estás menospreciando. Así es como Dios ve. Tomas en poco mi palabra y me estás menospreciando. Y ahora viene la consecuencia. La espada no se va a apartar de tu casa. Como vamos a ver, Dios perdonó a David. Y Dios puede perdonar nuestro pecado. Lo que Dios no garantiza es que Dios va a evitar las consecuencias de nuestro pecado. En este caso, Dios perdonó a David, como vamos a ver. Pero las consecuencias siguieron. Dijo, la espada no se va a apartar de su casa. Y como vamos a ver, el primer juicio es que muere el hijo. El hijo que tenía ahora Betsabé de él, es el primero. Y aquí vemos una vez más cómo puede afectar a otras personas por tu pecado. Ese bebito murió. Uy, pero ¿cómo que Dios lo mató? Sí, Dios lo mató. Sí, Dios mató a ese niño como consecuencia. Suena fuerte, pero es así. Como consecuencia del pecado de David. ¿Y después qué siguió? Bueno, después siguió que uno de los hijos violó a una media hermana, los dos hijos de David, de diferentes madres. Uno viene y viola a la media hermana, hija de David también. Y después el otro que era hermano de esa que fue violada, que es medio hermano del que la violó, decide tomar venganza y matarlo. Y después, como si fuera poco, ese mismo después le da un golpe de estado a David. Y después le hace a David lo mismo que David hizo, pero públicamente coge las mujeres de David del harén y se acuesta públicamente para que todo el mundo lo vea. O sea, la espada, la consecuencia, nunca se apartó. Años atrás yo recuerdo un caso de un joven, siempre lo he mencionado, un joven en Puerto Rico que era drogadicto. El Señor lo sacó de las drogas, lo de él era inyectarse heroína. Lo sacó de las drogas, llegó a ser líder de jóvenes, bien metido en su iglesia, en la obra de Dios, y de buenas a primeras se escocotó, se cayó, se salió de la iglesia, estuvo meses fuera de la iglesia, abandonó a la mujer, se fue a las calles a estarse metiendo heroína. Dios lo hizo entrar en razón y lo trajo de vuelta. El joven se arrepintió de corazón, volvió con su familia, volvió a la iglesia. Pero la consecuencia, en ese mes, agarró sida. Agarró sida, murió perdonado, pero murió de sida. Y estoy hablando de años atrás que no habían todos los controles y todas las medicinas que hay ahora para más o menos que esta gente puedan vivir una vida bastante normal. En aquel tiempo no, en aquel tiempo eso te consumía, como en 6 meses a un año, eso te consumía, te acababa. Yo mismo vi morir personas de sida. O sea, parecían los zombies, esqueletos estos de The Walking Dead, así muchos quedamos. O sea, consecuencia. Entonces pensemos bien, porque Dios puede perdonar. Este caso oramos de este pastor, que Dios lo restaure. Pero puede venir una consecuencia. El ministerio lo echó por tierra. No sabemos cómo va a reaccionar su esposa. Pudo haber bien ahora roto su matrimonio, la relación con sus hijos. Consecuencia, aunque sea perdonado por Dios. Hay consecuencias que Dios no se compromete a quitar, sino que las puede dejar ahí. Este fue el caso de David. Y dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y ya vimos lo que pasó, lo que expliqué con sus hijos. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, o sea, a su propio hijo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque lo que tú hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán,
pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Oiga bien, reconoció un arrepentimiento sincero. Pequé contra Jehová. No solamente contra Urías, no contra Betsabé, porque aunque ella haya consentido, él tenía que saber mejor que eso y la arrastró a ella a ese pecado. Pero primeramente pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Y si alguien quiere ver la sinceridad de David y el arrepentimiento de la isla, les recomiendo que lean el Salmo 51. El Salmo 51 fue escrito después de esto, después que Natán lo enfrentó, cuando David se arrepintió. Y es un salmo que yo no me canso de leer, o sea, que habla de un verdadero corazón contristo, humillado, quebrantado, como debe de ser. Pero con todo esto, el juicio se quedó. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Fue perdonado, mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Por esto, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Estaba leyendo yo sobre este caso del hermano Steve Lawson. Algunos parece que hasta se alegraron. Especialmente los anticalvinistas, algunos parece que se alegraban. Eso fue por ser calvinista. Que porque esto, que mi hermano, yo no aguanté y escribí. Dije, esto da tristeza. Porque aquí esto no tiene que ver con ser calvinista o no calvinista. Esto tiene que ver con que cada vez que esto pasa, sea calvinista o no, el evangelio es expuesto al vituperio de parte de los incrédulos. Y le sirve de tropiezo y le duele a muchas personas. Entonces, no es alegrarse de que, bueno, pues mira, para que tú veas, porque era calvinista. No, porque esto lo que trae es vituperio. El incrédulo no dice es calvinista, es pentecostal, es bautista, es luterano, no. El incrédulo lo que ve es, mira, uno más, un hipócrita más. Mira, para que tú veas, los que se creen tan santurrones, mira como son todos unos charlatanes. Entonces, eso es lo que hacemos, blasfemar, hacemos que blasfemen el nombre de Dios por nuestra culpa, por nuestro pecado, especialmente cuando son públicos. ¿Y qué le dijo? Mas por cuanto hiciste blasfemar, blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. David ayunó. Si ustedes siguen, ya por falta de tiempo no voy a seguir, voy a terminar aquí. Pero si ustedes se leen completamente el capítulo 12, David ayunó, David oró, David, trató de hacer todo lo que él entendía que estaba a su alcance para que su hijo no muriera. Pero el juicio ya estaba decretado y el hijo murió. Algo bueno de David es que David entonces no se enojó con Dios, porque a veces nosotros cometemos el pecado, pedimos perdón, pero como Dios nos quita la consecuencia del pecado, entonces ahora nos enojamos con Dios. Pero ¿de qué sirve pedir perdón? Pero pedí perdón y aún así me machacaste. No, eso sí no lo hizo David. David reconoció que era la paga por su pecado. Entonces, si nosotros hemos pecado contra Dios, cuando nosotros entendemos la manera en que por años hemos vivido de espalda a Dios, pecando contra Dios, aún estando en el Evangelio, las desobediencias, los pecados, las actitudes, porque muchas veces no decimos estoy en contra de lo que Dios está haciendo, pero con la cara es como al nene que le dicen, ¿estás enojado? No. O sea, muchas veces nosotros igual, no, yo no estoy quejándome contra la soberanía de Dios, pero esta no es que como la vida me ha tratado. ¿Qué vida y qué 8 cuartos? Es Dios el soberano, y si te están yendo las cosas así es porque Dios lo ha decretado así. Puede ser consecuencia de tu misma conducta, como puede ser Dios trabajando en otras cosas. Pero cada vez que nos quejamos, hasta cuando nos quejamos porque está lloviendo, es contra Dios que nos estamos quejando. Constantemente. Entonces no vemos que David se quejó, sino que aceptó. Y termino, cuando miramos este caso, el de David, miramos el caso de un hombre tan respetado como este hermano Steve Lawson. Esto no es para decir, bueno, pues cayeron ellos, que yo caiga no es nada o no está tan mal. Si cayó él, pues puedo caer yo. Esa no es la manera de mirarlo.
O decir, bueno, pues mira, ellos cayeron y Dios lo perdonó, pues yo caigo y Dios me perdona. Cuidado con eso. Esa no es la actitud de tener. Eso no es decir, bueno, si David y Sansón y Pedro y Noé se emborrachó y Abraham mintió y todo esto. Bueno, pero que entonces, ¿qué es lo normal? Pues que yo lo haga. Tampoco hacer un gran escándalo. No, esa no es la actitud. Porque a lo mejor la consecuencia mía o tuya puede ser peor que la de ellos. Y lo que esto nos está enseñando no es para que nosotros nos recostemos y digamos, bueno, si ellos cayeron, pues que yo caiga no es nada. No, es todo lo contrario. Si ellos cayeron, yo puedo caer y tengo que estar más pendiente. Y Dios mío, guárdame. Guárdame. Evitar peligros por todos lados. En el tiempo que yo estuve pastoreado, y mi esposa que está aquí lo sabe, cada vez que yo tenía que atender a una mujer, ella estaba presente. Yo no me metí en mi oficina de la iglesia con ninguna mujer a solas. Ah, no, pero tan depravado es usted que no confía en que... No. Depravado sí soy. Todos somos depravados por naturaleza. Pero es uno no ponerse en situaciones. Y no solamente es no hacer lo malo, es no hacer lo que parezca malo también. Porque yo puedo ir a visitar a una hermana y yo sentarme en un lado de la sala y ella en el otro de la sala, a una distancia más que prudente. Pero ¿y el vecino que vio que yo entré con mi Biblia en mano y la hermanita está sola ahí sin su marido? Ese no sabe, y ese ya puede empezar a murmurar y a blasfemar el nombre de Dios por mi conducta. Aparte que me estoy exponiendo también. Yo como pastor nunca, mujeres que tenían problemas sexuales con su marido, no, a mí no me venga a contar eso. Aquí hay hermanas maduras con las que puedes hablar eso. Conmigo no. Ah, no, pero usted es el pastor espiritual. No, es que no se pone uno en esa situación. No se pone en esa situación. Ustedes, que no sean pastores, igual, usted no tiene que hablar sus problemas sexuales o problemas matrimoniales de su pareja con ninguna persona del sexo opuesto. Y eso lo vemos todo el tiempo. Ah, no, es que es mi mejor, una mujer, no es que fulano es mi mejor amigo, compañero y él me entiende. No, por ahí empieza. Te pones a contarle lo que tu marido no hace y deja de hacer, y allá se enciende la lascivia de este y ya sabe lo que él tiene que hacer, que es lo que no está haciendo tu marido. O viceversa. O viceversa, son cosas. Mi hermano, yo quisiera estas cosas que se hablaran más desde los púlpitos. Por eso es que nuestras iglesias están como están, porque esto no se habla. Se toca un evangelio que no afecta a la vida de nadie. Un evangelio que no se vive en el diario vivir. Esto no es para esta mañana aquí, esto es para aplicarlo cuando salgamos de aquí. Esto es para aplicarlo en esta semana laboral que comienza mañana. Esto es para aplicarlo en nuestra familia. Esto es para aplicarlo en nuestros trabajos. Todo el tiempo. Así que, mirando esto, mis hermanos, vuelvo con el versículo que comencé. 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa, no es el que lo está. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Que el Señor nos guarde. Padre, te damos gracias. Gracias por esta palabra que nos has dado, Dios eterno. Señor, mirando esto, oramos por este siervo, Señor, que ha caído, que en tu gracia lo levante, le concedas un genuino arrepentimiento si no lo ha tenido hasta ahora. Señor, y oramos por su familia, por la iglesia que estaba pastoreando. Señor, y oramos hasta por las personas que esto le ha servido de tropiezo. Señor, al mirar esto, mirar el caso de David, Señor, solamente podemos decir una cosa. Guárdanos, Señor. Guárdanos, Padre. No somos mejor que David, no somos mejor que Pedro, no somos mejor que Noé, no somos mejor que el pastor Steve Lawson. Señor, guárdanos. Que esto nos sirva para temer, Señor, y para guardarnos más, Señor, no confiando en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Así que como siempre queremos exhortarle a los hermanos, amigos que nos están viendo por medio de este video. Puedes dejar tus comentarios en la parte de los comentarios, ponerle un me gusta, eso ayuda a que se siga propagando más el video. Cualquier preguntita puedes escribirla ahí y yo con mucho gusto, tan pronto tenga el tiempo y lea los comentarios, te estaré contestando. Así que la paz de Cristo sea con todos ustedes y será hasta el próximo video.